Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes de la última hora, mirando a la amenaza total de Donald Trump. Hablaba de querer el control total de Gaza, creando conmoción total en Oriente Medio, con además amenazas de máxima presión sobre Irán. Enseguida les contamos la respuesta por parte de China, de Europa, también por supuesto de Irán o de Jordania, que amenaza a Israel con ir a una guerra en el caso de que le expulse, de que le envíe a los palestinos. Pendientes también de la situación en torno al conflicto en Ucrania con Rusia, con Dmitry Peskov, que anuncia la intensificación de los contactos con el presidente de Estados Unidos en un momento en el que también hay movimiento en torno a Ucrania con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, hablando precisamente de que está dispuesto a reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos hablando de lo que es la noticia de este momento. Empezamos mirando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmocionaba a Oriente Medio con sus últimas declaraciones, hablando de tomar el control total de Gaza. Trump esperaba a Netanyahu en la entrada de la Casa Blanca, mientras el propio primer ministro israelí se mostraba orgulloso de haber sido el primer líder internacional en haber recibido a Donald Trump. Dice Trump que Netanyahu es el mejor amigo de Israel que ha tenido nunca la Casa Blanca. Este es el momento, la imagen, Trump y Netanyahu a por Gaza. All of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Tras la imagen que veían, hay una noticia: el desplazamiento de los palestinos, que según Trump deberían ser aceptados por los vecinos. Apuntaba sobre todo a Jordania. Trump se refería a Gaza como una zona de demolición, unos 15 años, dice 10-15 años, que se necesitarían para reconstruirlo y crearían miles de puestos de trabajo. Decía Trump que van a crear la nueva Riviera de Oriente Próximo, subrayando sobre todo el clima. Decía que Gaza es sinónimo de muerte y que si logran llevar a la gente para que disfrute y no sea asesinada, ya estarían dando un paso. Dice además que deben asumir el control de Gaza y no descarta la fuerza militar, no descarta el envío de tropas para esta reconstrucción. El anuncio supone enterrar en la práctica la solución de los dos estados. Tras la reunión con Netanyahu, decía que se harán cargo, que tendrán la propiedad y desmantelarán las armas. Dice además que van a allanar los edificios destruidos y generarán una zona de desarrollo de trabajo. Netanyahu decía que la propuesta de Trump sobre Gaza eran buenas noticias. Mientras tanto, miramos también al grupo islamista de Hamas. Ha considerado este martes una receta para crear caos y tensión en la región. La propuesta, el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las declaraciones de un Trump que hablaba precisamente de abolir o de crear, de tomar el control de Gaza. Dice además que los palestinos no tienen más alternativa que irse de la franja de Gaza porque el lugar es inhabitable. Desde el despacho oval de la Casa Blanca, previo a su reunión con el primer ministro israelí, Trump señalaba que están ahí porque no tienen alternativa. Decía que tienen es un gran montón de escombros en este momento. Para Trump, el enclave palestino es un lugar de demolición. Decía, está todo demolido, es inseguro y antihigiénico. No es un lugar en el que alguien quiera vivir. Miramos a China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino decía este miércoles, expresaba la preocupación de Beijing sobre la propuesta de Estados Unidos de Donald Trump de que Washington tome el control de la franja de Gaza. El miércoles el portavoz reiteraba el compromiso de China con una solución de dos estados como camino para lograr una paz duradera en Oriente Medio, destacando que los palestinos deben gobernar Palestina. 格鲁吉亚或者是埃及，中方对此有何评论？八人制八。 China always believes that the Palestinians governing Palestine is the basic principle of post-conflict governance. We oppose forced transfer targeting Gazan people. We hope that all parties will take the ceasefire and post-conflict governance as an opportunity to bring the Palestinian issue back to the right track of political settlement based on the two-state solution so as to realize lasting peace in the Middle East. Precisamente el portavoz condenaba enérgicamente el desplazamiento forzado y la reubicación de la población en Gaza. Durante una reunión con el primer ministro israelí, el presidente de Estados Unidos afirmaba que el pueblo de Gaza no
debe regresar al territorio que calificó como un sitio de demolición, abogando por el establecimiento de una zona de reasentamiento permanente para los habitantes de Gaza. Вы знаете, что президент Трамп заявил, что сектор Газа, надо оттуда вывести всех жителей, и пусть Иордания, Египет, у них земли много, пусть они эти 1,5–2 миллиона людей там расселят, а из сектора Газа мы сделаем курорт. Все это вслед за другими решениями, которые принимал еще президент Трамп в свою первую каденцию, как, например, признание голландских. Escuchaban también la reacción de Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov decía que la base para crear un Estado palestino ha sido abolida. Decía, ustedes saben que Trump dice que la franja de Gaza debería estar fuera de allí y dejar que Jordania y Egipto asienten a esos 2,5 millones de personas haciendo un centro turístico en la franja de Gaza. Dice que es o que viene en la línea de las decisiones de Trump en su primer mandato. También miramos a la reacción de Turquía. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, calificaba este miércoles como inaceptable y mala la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la toma de Gaza y el traslado de palestinos a otros países. En declaraciones a la agencia oficial turca de noticias, Anadolu, Fidan recordó que el problema comenzó con la deportación de palestinos y que la única salida es la solución de 2 estados con Jerusalén, como capital de los palestinos, algo que Trump no mencionó. Decía Fidan, hay un consenso general en que el problema puede resolverse mediante una solución de 2 estados. Sin embargo, Trump no está adoptando ninguna postura sobre la solución de 2 estados. Abrir el debate sobre la deportación de personas de Gaza es un error y algo que no podemos aceptar. Es malo. Precisamente el propio Donald Trump también ha restablecido en las últimas horas su campaña de máxima presión sobre Irán, que incluye esfuerzos para reducir a cero sus exportaciones de petróleo para evitar que Teherán obtenga un arma nuclear. Antes de su reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump firmó el memorándum presidencial que restablece la dura política de Washington hacia Irán, que se practicó durante su primer mandato. Al firmar este memorando, Trump lo describía como muy difícil y dijo que no sabía si tomar la decisión o no. Además, también apuntaba que estaba abierto a un acuerdo con Irán y expresó su disposición a hablar con el líder iraní. Decía Trump, para mí es muy sencillo, Irán no puede tener un arma nuclear. Cuando le preguntaron cómo de cerca está Teherán de tenerla, Trump respondía que están demasiado cerca. Firmaba la orden sobre Irán, señalando que esperaba no usarla mucho y llegar a un entendimiento para convivir. El mensaje es claro, los de Teherán no pueden tener armas nucleares y en cuanto a un posible escenario en el que atentaran contra su persona, Trump también se mostraba muy contundente. Decía que si le matan serán aniquilados. We're going to see they cannot have a nuclear weapon. With me, it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. We don't want to be tough on Iran. We don't want to be tough on anybody, but they just can't have a nuclear weapon. También les contamos la reacción de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, criticaba este miércoles la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer una política de máxima presión a Teherán, después de firmar un proyecto de ley para impedirle obtener un arma nuclear, como una hazaña que conducirá a otro fracaso. Decía, Irán es un miembro comprometido del Tratado de No Proliferación Nuclear y sus posiciones en este asunto son bastante claras, en lo que insistía el propio Araghchi en declaraciones a la prensa, subrayando que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, emitió una fatua contra las armas nucleares en 2005. Al firmar el acuerdo, Trump señaló que quería llegar a un acuerdo con Irán sobre este asunto. También miramos a la respuesta de Jordania. Según Middle East Eyes, Jordania estaría dispuesta a declarar la guerra a Israel en caso de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intente expulsar por la fuerza a los palestinos de su territorio. Fuentes bien informadas en Amán y Jerusalén dijeron que lo último que Jordania quiere es una guerra y que está ansiosa por encontrar una solución pacífica, pero insisten en que los jordanos cerrarán las fronteras si los refugiados comienzan a cruzar al país. Si los israelíes intentan reabrirlos, eso sería un casus belli, es lo que decía una de las fuentes. Los jordanos no se hacen ilusiones de que podrían ganar una guerra contra Israel, pero creen que no tendrían otra opción que luchar.
Precisamente volvemos a mirar al presidente de Estados Unidos, volvemos a mirar a Donald Trump, que dijo este martes que no tiene prisa en hablar con el presidente chino Xi Jinping para tratar de desactivar una nueva guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, desatada por sus aranceles del 10% a todas las importaciones chinas. China impuso el martes aranceles específicos a las importaciones estadounidenses y puso a varias empresas, incluida Google, sobre aviso de posibles sanciones en una respuesta mesurada a los aranceles de Donald Trump. Está bien, decía Trump en la Casa Blanca cuando le preguntaron sobre las medidas de represalia de China. Una conversación entre Xi y Trump se considera clave para una posible flexibilización o atraso de los aranceles, como lo fueron las conversaciones con los líderes mexicanos y canadienses este lunes. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, decía a los periodistas que aún falta programar una llamada entre Trump y Xi. La limitada respuesta de Beijing a la imposición por parte de Trump de un arancel del 10% a todas las importaciones chinas subrayó el intento de las autoridades chinas de entablar conversaciones con Trump para evitar una guerra comercial abierta entre las dos economías más grandes del mundo. Pendientes también del conflicto en Ucrania, mirando a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, las relaciones entre Putin y Donald Trump. Llevamos muchas semanas con rumores, con especulaciones, hablando de una posible llamada inminente entre ambos líderes. Parece que vamos dando pasos en este sentido. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, decía este miércoles que ha habido contactos entre los departamentos del gobierno ruso y la administración Trump. Reconoce que se han intensificado, aunque eso sí, ha declinado proporcionar más detalles. Peskov también ha desestimado los comentarios del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre su disposición a llegar a un acuerdo y hablar directamente con el presidente ruso Vladimir Putin, subrayando que tales declaraciones deben basarse en la disposición y el deseo. Señaló que la prohibición de Zelensky de negociar con Putin, que firmó en 2022, sigue vigente. Nuevos pasos en las conversaciones, en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, pendientes de esta llamada entre Putin y Donald Trump. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, reconoce que se han intensificado los contactos entre Rusia y la administración de Donald Trump. En varias ocasiones hemos advertido, hemos hablado de ello, exigíamos el cumplimiento de la obligación de no expandir la OTAN hacia las fronteras de Rusia y la URSS, pero todo ha sido en vano. Y de repente, por la primera vez, el presidente Trump, en una de sus primeras intervenciones, criticando la política de Biden sobre la crisis ucraniana, directamente dijo que era un error involucrar a Ucrania en la OTAN, y si hubiera sido Trump en los 4 años Trump el presidente, entonces no habría pasado. Por primera vez un líder occidental, y no solo simplemente un líder occidental, sino también el líder de los Estados Unidos, el líder de todo el mundo occidental, pronunció estas palabras que aplaudimos, porque por la primera vez el problema de la OTAN fue planteado, que están dispuestos a abordar en serio los Estados Unidos. Y por supuesto serán los Estados Unidos, serán los quienes tomen la decisión sobre la posición del Occidente y la posición de Kiev. Por lo tanto, Mientras tanto, mientras esperamos a los contactos entre Donald Trump y Vladimir Putin, el conflicto en Ucrania se sigue intensificando. El ejército ruso lanzó durante la pasada noche un nuevo ataque masivo contra territorio de Ucrania, con un total de 104 drones, entre aparatos no tripulados de ataque y réplicas de este tipo de drones que utiliza para confundir a las defensas enemigas, es lo que informaba la Fuerza Aérea de Kiev en un comunicado. Del total de drones lanzados, 57 drones kamikaze Shahid y de otros modelos fueron derribados sobre las regiones ucranianas de Kharkov y Sumy en el noreste, Kiev y Chernihiv en el norte, Poltava, Cherkasy, Zhytomyr y Kirovograd en el centro y Melnytsky en el oeste. Otros 42 drones réplica cayeron sin causar daño. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, los drones rusos provocaron daños materiales en las regiones de Kiev, Kirovograd, Kharkov y Donetsk. Seguimos mirando a Rusia. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov ha declarado este miércoles que, a pesar de que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky tiene grandes problemas con su legitimidad, Rusia está dispuesta a negociar con la parte
ucraniana. El análisis de nuestra parte, decía Peskov, que ha sido repetidamente expresado por el presidente Putin, muestra que Zelensky tiene grandes problemas de jure en cuanto a su legitimidad en su país, pero aún así la parte rusa sigue abierta a las negociaciones. Al mismo tiempo, Peskov comentó las afirmaciones del líder ucraniano sobre su disposición a negociar con Moscú. Decía, la disposición debe basarse en algo, no puede basarse en una prohibición legal de tales negociaciones para Zelensky. Por lo tanto, decía Peskov, hasta ahora es imposible tomarlo de otra forma que no sea como palabras vacías. Pendientes precisamente del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se abre a negociar con Putin. Habla de que está dispuesto a conseguir llegar a un acuerdo, incluso entablar conversaciones con el líder ruso. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos enseguida. Negocios Televisión. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Vosotros estabais hace una semana liando la parda y ahora no, ahora hay que sobrevivir 4 años. Fomentarla ni la van a fomentar. Se comenta con bastante alegría. ¿Qué estás diciendo sobre el gobierno? Resistir y resistir y resistir. Y hay bastante fake news y bastantes rumores falsos. No todo es chorrada climática. Eso lleva a la deuda pública española a una situación de insostenibilidad. Deje de gastar. Siempre dicen que voy a empezar una guerra. No voy a empezar una guerra. ¿Quién va? Yo no voy, yo no voy. Se habrá sorprendido de lo bien que lo hacíamos ya, ¿no? Que todos los diputados que están en el Congreso en este momento, todos, no ocultéis el malestar brutal de la población. ¿Y qué pasa a partir de ahora? Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora con el foco en el conflicto en Ucrania y pendientes de las palabras de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano se abre a negociar directamente con Vladimir Putin, pide que Europa debe estar en la mesa de negociaciones. Zelensky afirmaba que está dispuesto a negociar directamente con su homólogo ruso Vladimir Putin para traer paz a los ucranianos, una semana después de que su homólogo descartase sentarse con él por considerarle ilegítimo, pero además dice que no podría firmar cualquier acuerdo que pudiesen alcanzar ambas partes. Sin embargo, Zelensky tiende la mano, dice: si esa es la única forma de que podamos traer paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder a la gente, definitivamente vamos a ir por esta forma, por la reunión con estos 4 participantes, es lo que declaraba. Se preguntado sobre la opción de acudir a una mesa de negociación con su par ruso. Decía: ¿qué me importa cuál es mi actitud respecto a Putin? No seré amable con él y considero que es un enemigo, y para ser honesto creo que él me considera un enemigo también. Eso es todo. También les contamos que Arabia Saudita se pronunciaba después de escuchar a Donald Trump y Netanyahu y lanzaba un mensaje claro: no establecerá lazos con Israel sin la creación de un Estado palestino. Una declaración que llega después de que el presidente de Estados Unidos dijera que los saudíes no estaban exigiendo
un Estado palestino. En un anuncio sorprendente, Trump dijo este martes que Estados Unidos se haría cargo de la franja de Gaza devastada por la guerra después de que los palestinos se reasentaran en otros lugares y la desarrollaría económicamente. El mandatario habló en una conferencia de prensa conjunta con Netanyahu de visita en el país. Arabia Saudita rechaza cualquier intento de desplazar a los palestinos de su tierra, es lo que decía el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí en un comunicado este miércoles, agregando que su postura hacia los palestinos no es negociable. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman afirmaba la posición del reino de manera clara y explícita, que no permite ninguna interpretación bajo ninguna circunstancia. También miramos a Siria. Les contamos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está elaborando planes para retirar a todo el personal militar de Siria tras el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de llevar a cabo este movimiento. Hablaba de reducir la presencia de Washington en el país. El departamento además comenzó a elaborar un cronograma para una retirada total de 30, 60 o 90 días, es lo que informaba NBC News citando a dos funcionarios de defensa. La semana pasada se informó que Estados Unidos informó al gobierno israelí sobre los planes para abandonar el territorio de Siria. Cuando se le preguntó sobre el desarrollo de este asunto, Trump confirmó que Washington no se está involucrando en el país levantino y agregó que Siria es su propio desastre. También miramos ahora a China. Les contamos que la actividad de servicios se ha expandido a un ritmo más lento en enero, ya que las vacaciones del año nuevo lunar empeoraron el empleo, pero la confianza empresarial mejoró. Es lo que mostraba este miércoles una encuesta del sector privado. El índice de gerentes de compras, es decir, el PMI de servicios globales de Caixin and S&P, cayó a los 51 puntos desde los 52,2 en diciembre, pero se mantuvo por encima de la marca de los 50, que separa la expansión de la contracción en una base mensual. Esto coincide con el PMI oficial, que mostró que la actividad de servicios se debilitó hasta los 50,3 puntos desde los 52. La encuesta de Caixin mostró que el crecimiento de nuevas empresas se desaceleró a un mínimo de 4 meses, mientras que el empleo cayó al nivel más débil desde abril de 2024. La caída del subíndice de empleo de enero se debió en parte a que este año las vacaciones del año nuevo lunar se celebraron antes de lo habitual, ya que algunos restaurantes cerraron temporalmente y enviaron a los trabajadores de regreso a casa para las celebraciones, que duraron más de una semana. El nivel de trabajo inacabado cayó por primera vez en 6 meses debido a un crecimiento más lento de nuevos negocios y a una mejor eficiencia laboral. Miramos a los mercados americanos. Los 3 principales índices bursátiles cerraron al alza este martes, ayudado por los títulos de energía, mientras que los inversores vieron motivos para el optimismo por un avance comercial entre Estados Unidos y China, después de que el presidente Donald Trump retrasara los aranceles para Canadá y para México. Los índices al alza, por ejemplo, el Dow Jones subía un 0,3%, el S&P con subidas algo más pronunciadas del 0,72% y sobre todo el foco en las tecnológicas, con el Nasdaq subiendo 1,35%. La mesurada respuesta de Xi Jinping despertó la esperanza de que se pueda alcanzar una resolución antes de que los aranceles chinos entren en vigor el 10 de febrero. El torrente de medidas arancelarias de Trump puso en alerta al resto de Asia, con Tailandia dispuesta a aumentar las importaciones de productos estadounidenses para reducir su brecha comercial y evitar daños a su economía. PepsiCo y Estée Lauder caen tras débiles previsiones de beneficios. Por su parte, Alphabet no alcanzó las estimaciones de ingresos trimestrales. Las acciones de energía lideraban las ganancias del S&P, subiendo un 2,18%, mientras que las empresas de servicios públicos y productos básicos de consumo han perdido algo de terreno. Palantir, por su parte, se disparaba un 24% después de que la empresa de análisis de datos pronosticara ingresos para el primer trimestre y el año anterior superiores a las estimaciones de Wall Street. Precisamente miramos a Alphabet, que caía en las operaciones posteriores a la apertura de la sesión debido a que sus ingresos del cuarto trimestre fueron inferiores a los previstos, a ralentizarse el crecimiento de su negocio en la nube. La matriz de Google también prevé unos gastos de capital para 2025 de unos 75.000 millones de dólares. Hablamos también de AMD. Los resultados han superado las expectativas de Wall Street en cuanto a ventas y ganancias, pero las acciones cayeron cerca de un 4% en las operaciones extendidas debido a que la compañía no alcanzó las estimaciones en su segmento clave de centros de datos. La unidad más importante de la compañía es su negocio de venta de chips para centros de datos, que ha estado creciendo en los últimos trimestres gracias a la demanda de sus unidades de procesamiento gráfico para inteligencia artificial. AMD informaba de 3.860 millones de
de dólares en ventas de centros de datos, lo que supone un aumento del 69% en términos interanuales. La empresa afirmó que el aumento se debió a las ventas tanto de sus GPU Instinct como de sus CPU EPYC, que compiten con las GPU de Intel. Y también miramos a los precios del petróleo, que divergieron al cierre del martes en medio del drama arancelario entre Washington y Pekín y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restableciera su campaña de máxima presión sobre Irán en un intento por reducir las exportaciones petroleras iraníes a cero. Trump firmaba el memorando presidencial antes de su reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ordenando al secretario del Tesoro de Estados Unidos imponer máxima presión económica sobre Irán, incluidas sanciones y mecanismos de cumplimiento. El crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba a 46 centavos, lo que viene a ser un 0,63% hasta los $72,70 por barril. Los futuros del Brent, el crudo Brent de referencia mundial, subieron 24 centavos, algo más de 3 décimas, 0,32% hasta los $76,20. Pendientes de la tensión comercial de Donald Trump, sus amenazas sobre Gaza, sobre Irán, cómo afecta al petróleo, cómo afecta también a la tercera sesión en Europa, la tercera sesión de la semana en Europa. Hacemos una pausa, pero enseguida todas las claves. Ponte en acción de la mano de Eva Villanova.